A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Le deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Génesis Rodríguez. Controles, Gregorio González. Conducción, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, este programa será retransmitido por rcr750, de la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, y tiene los hashtags, las etiquetas, Monitor de DH, Observa Atrocidades, y hemos abierto una nueva cuenta que se llama Monitor Indígena. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy miércoles 22 de junio de 2022 tenemos el agrado de contar con la presencia de Tomás Páez y Álvaro Briceño, ambos directores de la Red Global de la Diáspora Venezolana. Voy a presentar primero a Álvaro Briceño, quien es ingeniero químico de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Administración de la Universidad de Columbia de Nueva York y el programa de Estrategia y Organización de la Universidad de Stanford, consultor gerencial certificado en Canadá. Con experiencia en 11 países del continente, es experto en estrategia y organización. Es uno de los directivos de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, reside en Toronto, Canadá. Pero además, Álvaro fue coordinador del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela y exmiembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, a cargo de la revisión en su capacidad de investigación. Ha sido también asesor en estrategia de Amnistía Internacional. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Gracias, Fernando. En principio, muy honrado de estar contigo y de haber sido invitado a tu programa y, por supuesto, de estar aquí con Tomás. Magnífico. Tomás Páez es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con PhD en Londres, Reino Unido. Posee más de 20 libros y es el único estudio global sobre nuestra diáspora. Es consultor y director de varias organizaciones venezolanas y el director del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Es uno de los directivos de la Red Global de la Diáspora de Venezuela. Reside en Madrid, España. ¿Cómo estás, Tomás? Encantado en tenerte acá. Oh, encantado de estar en tu programa, en este espacio que compartimos. Buen provecho. Así que, encantado. Mil gracias por estar contigo y con Álvaro. Tomás, desde hace años, cuando montaste esta agrupación y este trabajo, hablaste de la diáspora, pero creo que es importante comenzar por los términos, ¿verdad? ¿Qué es la diáspora y cómo se aplica al caso venezolano? ¿Cómo la imaginan? ¿Cómo la conciben? ¿Cómo la proyectan? ¿Y de qué trata esto? Bueno, la diáspora es eso, un montón de personas, un montón de ciudadanos que aman su país, que están lejos pero no ausentes, y que son ellos quienes están construyendo la red global de la diáspora de Venezuela. Son las que lo han hecho con su esfuerzo. Esas más de 1000 organizaciones de la diáspora que hay esparcidas por el mundo y que tienen una preocupación diaria, sistemática, en todos los terrenos con su país y por supuesto consigo mismos y con su familia. Pero ese es el sentido de la diáspora: compromiso con el país pese a estar lejos, o más bien conformando una nueva geografía de Venezuela. Qué bueno ese asunto, y sobre todo
el tema del origen del término, porque la diáspora se aplicó siempre a la dispersión de los judíos en el mundo, ¿no? A partir de tantas persecuciones que tuvieron y tanto sufrimiento acumulado durante siglos, ¿no? Entonces, aplicarlo al caso venezolano me parece no solamente apropiado, sino un término que abarca, pues, esa realidad humana, social, también política, cultural, pero a su vez el deseo de retornar, que fue siempre el deseo judío, de retornar a su país, de retornar a su terruño, ¿no? Entonces, bueno, ya está explicado el término y me parece bien importante entonces entrar en los hechos. Álvaro, ¿de qué estamos hablando en términos fácticos cuando hablamos de diáspora? Bueno, en principio estamos hablando de no menos de 7.2 millones de venezolanos y venezolanas que han sido de alguna manera limitados en su derecho de vivir con seguridad en su país y han tenido que salir de él. ¿Okay? Pero aquí nosotros también, Fernando, y esto es importante, nosotros creemos que aparte de esos 7.2 millones de personas que están en 90 países y que se han ido, digamos, como dice muy bien Tomás, a ciudades particulares. Aparte de esas personas, hay toda una cantidad de otras víctimas, digamos, del fenómeno de la crisis venezolana, que han tenido que dejar, que aún no siendo venezolanos, han tenido que dejar el país, ¿ok? O no han podido, digamos, disfrutar de las ventajas del país. Todas esas son víctimas también del fenómeno, digamos, que está ocurriendo en Venezuela desde hace décadas. Estamos hablando de millones de profesionales, ¿okay? Que han tenido que irse. Mete ahí profesores de escuela, bachillerato y universidades. Hay universidades y centros de enseñanza que se han vaciado de alumnos y también de profesores, pero también hospitales, ¿okay? E igual, parte también de esos mismos efectos de la diáspora, está todas aquellas personas que se tuvieron que quedar en Venezuela de alguna manera, ¿okay? Millones de niños y millones de personas adultas que también celebran, si pueden, sus cumpleaños sencillamente viendo a la familia por un celular. Esta es parte, digamos, también del efecto de la diáspora. Me asombra esa cifra de 7.2 millones, porque el registro que lleva la plataforma de desplazados, inmigrantes, venezolanos, refugiados, asilados, habla de 6.134 mil millones. 134 mil. O sea, 6.134.000. ¿Y cómo llegan ustedes a la cifra de 7.2 millones? Me parece de mucha importancia e interés, porque deben tener toda una metodología para ir evaluando eso. Tomás. Mira, nosotros estamos haciendo un seguimiento a este tema desde el año 2013, cuando no había, bueno, en Venezuela no hay datos oficiales, aunque el gobierno maneja la información porque controla los datos de puertos y aeropuertos, salidas y entradas, puntos fronterizos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo manejan también a través de los consulados, con los inscritos, los pensionados y los jubilados. Así que ellos tienen toda la información en la mano, pero desgraciadamente en un acto mayúsculo de xenofobia no producen información sobre un fenómeno tan importante. Ese es el primer componente. El segundo componente es que la plataforma de la UIN que se monta en el año 2018, es decir, ya nosotros teníamos un rato trabajando el tema desde el año 2013, si revisas bien, esa información hasta hace poco era de 5.600.000 y de pronto se produce un salto en ese dato que tiene que ver con los 600.000 irregulares que consigue la plataforma, concentrada fundamentalmente en los 17 países latinoamericanos y del Caribe y en algunos países europeos. Pero es que nosotros tenemos diáspora en todo el mundo. Nosotros tenemos diáspora en China, en la India, en Suecia, en Suiza,
Entonces, cuando tú comienzas a sumar y agregar los datos oficiales de los censos, por un lado, de las encuestas que hacen las instituciones que abordan el tema migratorio, por otro, y toda la red nuestra a escala global, constatas que los números son distintos, que son superiores a los que dice la OIM en su informe, que uno agradece el trabajo que viene haciendo Stein dirigiendo ese esfuerzo, y Naciones Unidas, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, siempre las cifras oficiales tienen un margen oscuro, ¿no? Que puede ser muy amplio, o lo que se llama la cifra negra de las estadísticas, ¿no? Porque tienen que obedecer a registros formales, y mucha de la gente que se va lo hace sin papeles, no se registra, y bueno, y de repente va a un viaje turístico, pero decide quedarse, ¿no? Aparte, pues, de la huida en manada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Grandes grupos que salen sin ningún tipo de preparación preconcebida, ¿no? No van en turismo, sino que van huyendo. Entonces, me imagino que gran parte del esfuerzo que ustedes hacen también registra o toma nota, pues, de esa data, y hace un aporte extraordinario, ¿no? Porque se acerca más a la realidad. Sí, bueno, me parece importante lo que señala, porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay un dato que es el que señala la OIM, pero hay otro dato que es el que maneja el Instituto de Estadística de Colombia, que habla de números distintos. Es decir, la OIM habla de 1.800.000 y el Instituto de Estadística de Colombia, y es una referencia para nosotros, supera los 2 millones. Lo mismo ocurre en el caso de Perú, ya la OIM habla de 1.300.000 y realmente hay un poquitico más que eso. Entonces, por distintas vías, por la gente que hace investigación, por las encuestadoras, etcétera, porque además los censos se hacen cada cierto tiempo y las proyecciones se hacen cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, en el caso venezolano, la proyección de población para este año estaría montada sobre los 34 y algo millones de ciudadanos, y realmente cuando contabilizas tenemos 27 millones más o menos, 27 millones y algo, aunque el censo venezolano tuvo sus carencias importantes en el año 2011. Entonces hay una distancia muy grande y han ocurrido muchas cosas en ese trayecto, ¿no? Bueno, Acaba de nombrar un dato importantísimo. En Venezuela no se hace censo del año 2011, ¿no? Y no solamente se hizo en esa época y no se ha vuelto a hacer, sino que tuvo enormes deficiencias técnicas, metodológicas, etcétera, ¿no? Pero es lo único que se tiene, ¿no? Y las proyecciones hablarían entonces de una población aproximada de Venezuela de unos 32 millones. Pero ¿cuántos somos en realidad hoy en día? No, 32 millones al año 2020. Al año 2022, que estamos en este momento, estaríamos hablando de aproximadamente 34. Ese es el cálculo que se podría hacer. Digamos, son cifras, estimaciones, porque el censo, como tú bien señalas, tuvo muchas debilidades, ¿no? Aunque fueron premiados los que lo hicieron, por cierto. Entonces, sí. Entonces, los 7.200.000 hay que restárselo a esos 34 estimados y te da una cifra próxima a los 27 y tantos millones de ciudadanos aún en Venezuela. Bueno, esto es algo impresionante, ¿no? Ahora bien, más allá de la estadística, y recordemos lo que dijo Adolf Eichmann, un muerto es una tragedia y 1 millón de muertos es una estadística, ¿no? ¿Por qué no vamos a los casos? Hablemos de casos, hablemos de situaciones concretas, de esa situación heroica y dramática de cada uno, de quienes han tenido que emigrar de forma desesperada muchas veces, pero también a veces con ciertas posibilidades, porque son profesionales, porque tienen sus papeles en regla, porque tienen familiares. ¿Por qué no hablamos de casos, Tomás y Álvaro? Tomen la palabra, cualquiera de los dos. Bueno, hablar de casos, lo primero que hay que decir es que somos muy diversos y las necesidades son muy diversas y los casos son sumamente diversos, ¿ok?
para las diferentes olas, digamos, de migración, son también diferentes. ¿Okay? Las que tuvimos hasta el 2010, 2013, 14, 15, tenían, digamos, unas características de ocupación, capacidades de generar ingresos, etcétera, diferentes, a las que luego de una manera masiva se vinieron presentando. Y en la medida que se fue, digamos, complejizando la situación en Venezuela, con mayor inflación, por ejemplo, yo salí de Venezuela en el año 2005, ahí la hiperinflación ni se pensaba, pues, ¿no? Pero salir con hiperinflación y salir con un nivel de pobreza terrible tiene una cantidad de implicaciones enormes, ¿ok? De manera que, bueno, sí, sin ninguna duda, las necesidades van desde los que necesitan calzado, por ejemplo, hasta los que ya, digamos, han pasado por esa etapa de asistencia y están buscando poder vivir con tranquilidad y poder insertarse con dignidad a donde llegan, buscando integración, por ejemplo. De manera que son diferentes esas dos, digamos, esos dos momentos que puede estar viviendo aún la misma persona, que puede haber requerido apoyo asistencial enorme para sí y para su familia, y que luego sí necesita otro tipo de apoyo más especializado para ver cómo se inserta trabajo, vivienda, colegio para los niños, ¿ok? Sí. Afortunadamente, también digamos que hay, del lado también de las necesidades, hay también capacidades, ¿ok? Y ahí es donde nosotros apuntamos con la red, ¿ok? No solamente es que observamos quiénes son los que están en necesidades urgentes y que están siendo atendidos o por gobiernos o por, en el mejor de los casos también, por gobiernos o por también organizaciones de esos países, pero también organizaciones de la diáspora. Y es ahí donde nosotros queremos incidir, en esas personas, en esas organizaciones que dan asistencia a esos que están en necesidad. Necesidades de asistencia, pero también necesidades más digamos, entradas en el tiempo de la migración, como por ejemplo de buscar empleo o de insertarse en la sociedad. Déjame complementar, no sé si es complementar o decir algunas cosas. Nosotros hicimos entrevistas a profundidad, hicimos focus group con unos dibujos, te digo, terribles. Todavía recuerdo dos en particular que emergieron de los focus que hicimos con los jóvenes. Uno de ellos era, ¿cómo ves a Venezuela? Entonces, bueno, colocaron un reloj de arena y le dijimos, bueno, pero ¿qué es ese reloj de arena? ¿Qué significa para ti? Dice, no, ese es un reloj de sangre. Estamos hablando cuando Venezuela, si tú agregas la cifra de los últimos 22 años, Venezuela tiene un número de muertos más parecido al de la guerra en Siria que a los de las confrontaciones bélicas de las guerrillas, grupos paramilitares en Colombia, ¿no? Es decir, la Comisión de Memoria que está en Colombia ha encontrado algo así como 250.000, 280.000 homicidios, mientras que en Venezuela supera la cifra de los 400.000. Más próximo a los habidos en la guerra de Siria. Nosotros no tenemos guerra. Entonces, cuando nos dijeron ese dibujo, pero además hay otro, el otro era, Venezuela era un cementerio lleno de cruces. Son esas cosas que son las percepciones de la... Nosotros hicimos más de 100 entrevistas a profundidad, yo no sé cuántas historias de vida, y en el trabajo que venimos haciendo con las organizaciones de la diáspora y con personas, que ahora estamos te puedo decir que tenemos más de 300 entrevistas a retornados gallegos, canarios, vascos, portugueses, italianos y colombianos, bueno, para averiguar cómo fue todo ese tránsito de la migración a Venezuela y ahora de volver a migrar. Y hay cosas que son inenarrables en las historias de esas personas. Hay unas cosas, la gente se quebró hablando, lloraban, etcétera, etcétera. Ahora, esas personas que se han ido, cuando se dice que se fueron con capacidad académica, lo que pasa es que la capacidad académica tiene sentido en Venezuela. Pero cuando tú llegas como ingeniero a Perú,
no necesariamente eres ingeniero y a lo mejor terminas trabajando, no sé, limpiando un carro. O tengo una alumna que me acaba de escribir hoy de Ecuador, que me dice que está trabajando haciendo cualquier cosa, digamos, haciendo flechas incluso, ¿no? Para venderlas en el mercado. Entonces, porque lo que está ocurriendo es el desaprovechamiento de cerebros, cosa que Colombia está intentando evitar. Yo creo que Colombia ha hecho la mejor política migratoria y en eso estamos trabajando nosotros. Esta red de organizaciones que conforman la red global, que son los accionistas de esta red global, son las asociaciones de la diáspora, es cómo evitar el desarrollamiento de capacidades, es cómo convertirse en interlocutores frente a las instancias de esos países para lograr, por ejemplo, en el caso de los ingenieros en Perú, lograr homologación, digamos, poder ejercer como ingeniero y servir como ingeniero, es decir, poder aportar todos sus conocimientos al desarrollo. Lo mismo están haciendo los periodistas, lo mismo están haciendo los médicos. Y ese es uno de los temas que está trabajando la red global y los distintos segmentos que se han organizado producto de las organizaciones. Digamos, esto es un trabajo que han hecho los venezolanos con las uñas, de la sociedad civil, que han creado organizaciones sin fines de lucro, y yo siempre digo que hay algunas que son al revés, ¿no? Que son de lucro sin fines, pero la mayoría son organizaciones que están trabajando, tratando de que los venezolanos se inserten, de que sean aprovechados, de que puedan desarrollar todas sus capacidades y contribuir al desarrollo del país de acogida, al desarrollo de sí mismo y al desarrollo de quienes dejaron atrás familiares. Más de 1 millón, casi 1.500.000 niños y jóvenes dejados atrás en Venezuela, en distintos estados, que por cierto, no se ha analizado en Venezuela de parte del gobierno ni de los gobiernos regionales, no importa el color, cuál ha sido el efecto que ha tenido esto y que está teniendo, y eso tiene un impacto sobre los procesos de planificación de servicios y presupuesto, ¿no? Sí, y a mí me llama la atención ese dato porque además de los niños dejados atrás están los ancianos, que es un dato dramático, ¿no? Me imagino que tendrán algún registro de eso, ¿no? El anciano huérfano, se van los hijos, algunos reciben remesas, pero otros simple y llanamente quedan a la intemperie. ¿Qué tienen sobre eso? No, estos datos ni siquiera son nuestros, no los hemos levantado nosotros, forma parte de un estudio que se desarrolló en la Universidad Metropolitana. Hemos tenido oportunidad de conversar y presentarlo en la emisora, en el programa de la diáspora. Con los viejos no, con los mayores no. ¿Por qué? Y además, ¿por qué es importante lo que tú señalas? Porque los costos de salud de los mayores son 3 veces más que el de los menores, de los jóvenes, porque la población que se ha ido es un bono demográfico para el mundo. Se ha ido a la población entre 18 y 40, 50 años, edades productivas y reproductivas, y está dejando atrás unos costos, y eso tiene implicaciones para el tema de la gestión del sector salud. En el caso venezolano está en el subsuelo, y que está asociado también al tema de las medicinas y la infraestructura, y yo creo que ese es un tema que debería estar en la agenda de todos los gobiernos locales y gobiernos regionales, no importa el color, repito, porque este es un tema que debe llamar la atención de todos los venezolanos. Si me permites aquí, Fernando, sí. Nosotros hemos sido, digamos, particularmente, digamos, como tocados por 2 temas, entre los muchos entre los varios que está, digamos, lo que sería la agenda de la diáspora. Uno es el tema ambiental, ¿ok? Sin ninguna duda. Otro es el tema de salud mental, ¿ok? Y el otro tema es el de los pensionados, jubilados y lo que se llama los adultos mayores. Y de hecho, si visitan la página nuestra, la página web nuestra, ¿la cual es redglobalvenezuela.org, Red Global www, ¿no? Ahí te vas a encontrar que nosotros estamos trabajando el tema de los, como Red Global, de los pensionados, jubilados y adultos mayores. Y eso lo estamos trabajando con ellos, ¿ok? Con los que están en la calle, con los que han estado en las 30 y tantas o 50 y tantas manifestaciones mensuales y que están movilizados y están
liderizados entre otros por Pedro García y por gente, digamos, muy entregada, digamos, al tema de los pensionados y jubilados. No solamente es que ellos están solos, sin su familia posiblemente, ¿verdad? O la mayoría de ellos, ¿ok? Sino que también están siendo tratados de la manera más vejatoria por el Estado venezolano, ¿ok? Lo sabemos todos, que el mantenerse con los niveles de pensión y de asistencia que reciben ellos es imposible, ¿ok? Y bueno, ahí vamos a tener también otro efecto sumamente importante. Y ahí también la diáspora puede hacer algo, ¿ok? Y esa es la idea a través de la página web y de la campaña que tenemos con ellos. Bueno, vamos a tener un pequeño descanso en estos momentos para ir a unos avisos institucionales, pero me gustaría continuar con esto porque estamos apuntando al tema de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población venezolana, pero en concreto de los ancianos, de los niños, y me parece muy importante continuar oyendo los programas de la red, y por eso, bueno, al regresar iremos hablando con Tomás Páez y con Álvaro Briceño. Venimos en unos minutos, no se aparten. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos nuevamente con ustedes y tenemos el grato placer de contar con Tomás Páez y Álvaro Briceño, ambos directores de la Red Global de la Diáspora Venezolana. Me gustaría comenzar con el tema de la dirección electrónica de la red para todas las personas que nos consultan y que aún no la conocen y que podrían vincularse para conocer el proyecto, los datos, las cifras y sobre todo las soluciones que ustedes brindan. ¿Puedes repetir, por favor? La dirección electrónica tiene el dominio redglobalvenezuela.org. Eso es tanto para la web como también para los emails, las direcciones electrónicas que utilizamos. ¿Okay? Repito, redglobalvenezuela.org. En Twitter tenemos Red Global
de Venezuela, y Venezuela lo tenemos abreviada porque es mucho más corto la posibilidad, digamos, de direcciones ahí. Sería entonces Red Global de Venezuela, VZLA. Y es la misma para nuestra dirección en Instagram, pero buscando en Twitter y buscando en Instagram Red Global Diáspora de Venezuela, lo encuentran fácilmente. Cualquier email lo envían a info@redglobalvenezuela.org y eso va a ser atendido inmediatamente. Magnífico, sí, ya veo que incluso poniendo en Google Red Global Venezuela, inmediatamente aparece toda la búsqueda, ¿no? Ya se ha hecho ese trabajo. Sí, magnífico. Bueno, mira, volvemos entonces al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, de los viejitos, de los niños, de la gente que se queda acá, que ya el dolor es bastante cuando hay la separación involuntaria, ¿no? Es una separación forzada. Pero ¿qué ocurre en esos casos desde el punto de vista de la supervivencia? A ver qué nos pueden comentar, Tomás. Bueno, creo que la situación, ahorita que se está hablando de que Venezuela mejoró, en efecto, pues el año pasado hubo un crecimiento del 6%, creo, 5 puntos tanto. Pero es que estábamos en el subsótano 80, pues hemos pasado al subsótano 75, para llegar a niveles de 2013, el ingreso per cápita de 2013 necesitaríamos un poco de años, pero además necesitaríamos que las empresas eléctricas estén funcionando, necesitaríamos que el agua no fuese racionada como está siendo racionada, necesitaríamos un transporte público del que carecemos, necesitaríamos gasolina, incluso para llegar a los bodegones y a los sistemas de lavandería que están montando con los casinos, lavanderías de dinero, digo. Entonces, el ingreso per cápita, el gobierno se ufana de decir que ya pasó a $32 el ingreso. Bueno, $32 está por debajo de lo que se considera el salario de pobreza extrema, porque el salario de pobreza extrema se calcula en $1.5 por día. Eso haría $45 al mes. Y esto afecta no solamente a los pensionados y los jubilados que están dentro del país, sino a los jubilados y pensionados que están fuera de Venezuela. De hecho, los que están fuera de Venezuela no cobran desde el año 2015, pese a que varios ministros dijeron que iban a atender ese tema. Entonces, es el de los pensionados y los jubilados, pero es que es el salario de los trabajadores. Incluso cuando se habla de que los albañiles, jardineros están cobrando en dólares, de que incluso la gente que apoya a los hogares está cobrando en dólares, estás hablando de unos ingresos que no alcanzan para la canasta básica. La canasta básica, de acuerdo a Senda, está calculada por encima de los $450 mes, y una canasta superior estaría en los $900. Eso lo devengan muy pocos, y parte importante también, y allí la diáspora juega un rol que cubre a 35-40% de la población, son las remesas, muchas y pocas, que digo en términos de monto, que envían los venezolanos a sus familiares, y eso tiene un impacto también internamente. Digamos, los gobiernos regionales y gobiernos locales dentro del país deberían saber cuántos se han ido, pero además cuántos están recibiendo sus ciudadanos, ¿no? Porque eso tiene un peso en la solución de los problemas. Incluso en algunos países se ha pensado en utilizarlos como posibilidades de inversión. Se ha planificado. El caso de México es clásico en este terreno. Yo creo que allí la red global de la diáspora de Venezuela va a desempeñar, ya está desempeñando en las conexiones, porque cuando hablamos de la red global de la diáspora, siempre hay que tener presente que hay organizaciones que están en lo que consideramos el mapa que todos conocemos. En ese mapa que todos conocemos, están participando dentro de esta red global. No es una red hecha con las organizaciones que están fuera de Venezuela o en la nueva Venezuela, sino que están también en el viejo mapa y están articuladas. Son organizaciones transnacionales que están desarrollando desde la denuncia hasta la producción de información, eventos e iniciativas tendientes a resolver los problemas que se puedan resolver, porque tenemos una característica particular. En el mundo, los países serios atienden a sus diásporas, ¿no? Se preocupan, tratan de
atenderlas, tratan de conectarse a ellas, tratan de aprovechar sus capacidades. En el caso de Venezuela, no solamente la invisibiliza, sino que la desprecia, y cuando se refiere a ella los llama lavaretretes. ¿Lo llama como? Lavaretretes o lavaposetas. Lavaposeta. Eso está documentado. Eso es muy grave. No, esos son cifras, esos son palabras que ha utilizado el señor Maduro, incluso el famoso cura jesuita que dijo que los migrantes que estaban retornando en el momento del COVID, los 120.000 que retornaron y que salieron después corriendo, los llamó armas bioterroristas, palabra que después utilizó la señora Iris Valera, si mal no recuerdo. Pero también lo hizo el que fue secretario de gobierno para ese momento en el estado Zulia. Estoy hablando del año 2020. Bueno, eso está documentado entonces, esos son hechos que han sucedido y bueno, que asuman su responsabilidad en el momento que se les exija, porque eso genera todo un clima de odio, pues, y alimenta la xenofobia del otro lado de la frontera, obviamente, ¿no? Ahora bien, quería focalizarnos en el tema de la pobreza, ¿no? Hay quienes han opinado, inclusive la señora Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, ha dicho que aunque las causas de la pobreza extrema y también de la pobreza extendida, eso quiere decir la desaparición de la clase media en Venezuela, es anterior a las sanciones, pero que todo ha empeorado a raíz de las sanciones. Hay otra tendencia de opinión, mejor documentada y con apoyo de expertos mucho mejor sustentados, que dice que no, que lo que ocurre es que toda la estructura jurídica y de las políticas públicas que dieron origen a esa enorme migración y desplazamiento de personas están presentes y que si quitaran las sanciones nada ocurriría porque la inercia de esos temas estructurales continuaría. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué han pensado sobre este tema? Bueno, permíteme abrir fuegos acá con esto. Bueno, lo primero es que la crisis de Venezuela no se debe a que la gente salió de Venezuela. ¿Ok? Eso no es una causa verificable, estudiable, analizable y sostenible por nadie más que por gente irresponsable. Ese producto de la estructura, el sistema político, económico y en general el andamiaje que montó, digamos, el chavismo en las últimas décadas. ¿Ok? La destrucción del aparato productivo usted va desde Caracas a San Carlos y puede contar centenares de sitios vacíos donde habían empresas productivas. ¿Ok? De manera que y solamente por ese lado. Por el lado de la agricultura pero muy bien sabido el tema de las confiscaciones y de la destrucción de la confianza. ¿Ok? La gente fue expropiada, innumerables empresas, y también empresas que tenían un impacto aguas abajo de ellas sumamente importante. Por ejemplo, la misma PDVSA. PDVSA tuvo uno de los programas de desarrollo de proveedores, que al final era desarrollo de toda una ecología inmensa de organizaciones, empresas, instituciones, no solamente productivas, sino también de formación. Todo eso fue destruido, ¿ok? De manera que el impacto, y como bien mencionaba Tomás, el impacto es un impacto sistémico y que para poder ser recuperado va a tener que apuntar a muchísimas áreas, al área de seguridad jurídica, ¿ok? Sin la cual es imposible que haya derechos tan básicos como el derecho de reunión, por ejemplo, o, por ejemplo, ahora mismo, en un tema que nos toca a todos y que toca a la red, que es, por ejemplo, la aprobación de la ley antisolidaridad, ¿ok? ¿Cómo pudiera un país desarrollarse si el Estado declara enemigo a todas las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro que trabajan sobre temas fundamentales? Y también sobre la pobreza, ¿ok? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el último dato que tenemos? 94% de pobreza.
Son cifras absolutamente fuera de toda dimensión y de toda referencia histórica en Venezuela, ¿no? Al final de la guerra de independencia, quizás en los primeros días de la destrucción completa de un país, se puede observar algo como esto. Recuperarla es posible, pero para recuperarla hay que tener todo un esfuerzo nuevamente sistémico que no se ve, digamos, en capacidad este régimen de poderlo acometer. Tomás. No, es poco lo que tengo que agregar a lo que ya, yo creo que lo que dijo Álvaro es lo suficientemente claro. Algunos datos. Nosotros coordinábamos el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, hicimos 3 ediciones, la primera con la CAF y la segunda también, en el año 2000 y el otro 2005, si mal no recuerdo, y ya había un cierre de empresas. En el año 2013 ya había cerrado unas cuantos centenares de miles de empresas, en el año 2013, que es cuando editamos el último observatorio. Los datos de CEDICE con las empresas públicas indican que ninguna empresa pública estatizada sirvió para algo. Todas quebraron, todas en números rojos, pero además sin producir nada. El caso de Guayana es tétrico, es decir, lo que está ocurriendo con Benalún, Alcázar, Sigor, Minerven, Bausilum, etcétera. Usted ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí, incluso Benalún es casi irrecuperable, pues, ¿no? Lácteos, Los Andes, donde usted se meta, pero el caso, señaló Álvaro con el tema agrícola, el emblemático es Agroisleña, una empresa que se fundó en 1958 y que era una empresa absolutamente rentable con la que producían todos los pequeños y medianos agricultores de Venezuela. El primer año ya generó 17 mil millones de bolívares de aquella época, que era bastante, en pérdidas. Digamos que es una... donde ellos meten la mano, se destruye todo, ¿verdad? En el año 2003 ya teníamos 53% de economía informal y llegamos en algunos estados a tener 30% de desempleo. Es decir, que el socialismo del siglo XXI, que no es distinto del socialismo del soviético de los países, no es distinto al socialismo cubano, etcétera, etcétera, lo que produce eso: hambre, desnutrición, racionamiento, pobreza, miseria, y se va la población. No por casualidad de Cuba se ha ido el 20% de los ciudadanos, no por casualidad de Venezuela se ha ido el 20% de su población, porque esos son los males que produce el socialismo del siglo XXI, que lo único moderno que tiene es el siglo XXI. Sí, que es un tema cronológico, que nada tiene que ver con progreso, ¿no? Ni con prosperidad, todo lo contrario, ¿no? Pero volviendo al tema... Sí. Perdona, pero es que el tema de las sanciones, que no lo toqué, se me pasó. Primero que las sanciones, las sanciones es una cosa, hay sanciones de sanciones, digamos. Hay unas cosas que tienen que ver con sanciones personales a quienes están en el mundo de la droga. Eso no afecta, digamos, eso afecta a los que están en el mundo de la droga, entonces eso no afecta el desarrollo económico del país, va dirigido a personas, eso. Entonces cuando hablan de las sanciones se olvidan de que hay distintos tipos de sanciones. Entonces están mezclando todo y atribuyendo, y en eso son especialistas, siempre el responsable de los problemas es el otro. Eso está bien descrito por el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, que el problema no es, ellos son buenos, ¿no? Los malos son los otros. Y quiero agregar, antes, perdona que me haya robado el tiempo, los asuntos que estamos pagando por los errorcillos esos. Nosotros estamos pagando el error del régimen venezolano por echarle la broma a ConocoPhillips, pero nosotros también estamos pagando el error de Cristalex. Nosotros estamos pagando, entonces al final estamos pagando porque al señor le dio una puntadilla en no sé dónde de estatizar cosas que incluso pertenecían al Estado, como el edificio Francia. El edificio Francia era el centro de generación de recursos de la UDO, de la Universidad de Oriente. Yo creo que por eso es que odian a la universidad y la quieren no solo destruir, que ya lo han hecho, sino yo creo que la quieren quemar, pues, ¿no? Entonces, los libros los han quemado, los libros de la UDO los han quemado. Es impresionante. Yo creo que debe ser por eso, porque estatizaron algo que ya era del Estado, digamos, el colmo de la locura. Pero tenemos una deuda que van a pagar nuestros nietos
por una irresponsabilidad en algún momento decir, estatizo tal cosa, estatizo aquello, y esas demandas legales las estamos pagando los venezolanos muy duramente. Perdona que me haya robado este tiempo. No, justamente ese es un punto central, Tomás, que yo pienso que ha sido tratado muy superficialmente, ¿no? Hay quienes piensan inclusive que las sanciones para derrocar gobiernos, y eso, cuando uno lee las sanciones, yo conozco el tema desde el año 1995, que he tenido que trabajarlo de manera profesional, pero en ningún caso las sanciones buscan ni derrocar gobierno, ni entronizar gobierno. Son cosas muy concretas que lo que buscan son cambios de conducta específicos, de personas naturales o de personas jurídicas, que son instrumentos para la gran corrupción o para cualquier tipo de vicio, ¿no? Entonces, se ha mitificado, por un lado satanizado, o por otro lado se han santificado, ideologizado e idealizado las sanciones, y no tienen nada que ver. Pero en todo caso, lo importante, yo creo que es el gran aporte que hacen ustedes en este programa, es situar el origen de la crisis en las políticas estatales. Y me pareció muy atinado cuando hablaste de la emulación del socialismo del siglo XXI al fenómeno soviético y el fenómeno cubano, ¿no? Como productores de miseria, persecución y muerte. En todo caso, es un tema que yo creo que valdría la pena profundizarlo todavía más, sobre todo a la luz de las elecciones en Colombia, donde ha ganado las elecciones un socialista, y no sabemos si es un socialista democrático, lo cual se puede convivir hasta cierto punto también, pero donde existen expectativas de que pueda ser un socialista al estilo stalinista. No sé qué piensan ustedes sobre este tema. Lo dejo esa parte, Tomás. No, bueno, yo creo que la historia de Petro ayuda a pensar, en el sentido de pensar que podría ser más bien el sentido stalinista. Incluso estaba viendo hoy el discurso de Petro montado sobre el discurso que hizo Chávez en el día 1, y es, digamos que son las mismas ideas. Uno espera que, bueno, hay un margen para el cambio, entonces, bueno, uno espera que haya un cambio. Lo que sí, en el caso de la diáspora venezolana, es que el aporte que la diáspora venezolana hace al PIB colombiano es muy importante. El aporte a la cultura que hace la diáspora venezolana es muy grande, así que yo creo que la política allí no es dable esperar muchos cambios en ese sentido. Eso es bien importante, ¿no? Porque hay grandes expectativas, tanto negativas como positivas. Yo me inclino hacia lo positivo en cuanto a la diáspora venezolana en Colombia, ¿no? Que va a tener un tratamiento interesante. Ya por lo pronto, la apertura de conversaciones para abrir también las fronteras tiene su inicio, pero también hay otro tema ahí de peligro, el tema de la guerrilla, el tema del contrabando, el narcotráfico. O sea que es un tema espinoso que da para 5 o 6 programas más. Lo que es cierto, Fernando, es que Colombia ha sido un país que de una manera intensa, inteligente y bien desprendida le ha dado un apoyo a los venezolanos, tanto que están en Colombia como que están circulando a través de Colombia, espectacular, ¿ok? Lo que ha hecho el Estado, digamos, colombiano, en todas sus partes, ha sido algo que eternamente vamos a tener que agradecérselo y con ganas. Bueno, de la misma forma lo recibió la enorme migración colombiana hacia Venezuela, ¿no? Oportunidades de ascenso social, carreras gratuitas, en fin, educación sin ningún tipo de freno ni límite. Y eso yo creo que tiene que ser recíproco y ojalá eso se realimente, se profundice y dé apoyo pues a los venezolanos. Pero bueno, estamos ya terminando el programa y les extiendo ya la invitación para próximos programas para seguir puntualizando todos estos asuntos. Pero me gustaría que dejaran un mensaje a la audiencia en torno a su agrupación, a lo que vienen haciendo, a lo que podrían hacer y a lo que podríamos hacer los venezolanos para apoyar ese trabajo tan noble y tan importante que es. Arranca tú, Tomás. No, dale tú. Bueno, mira, bueno, en principio, gracias nuevamente por la invitación. A través de tu programa queremos hacer una invitación a los venezolanos
y venezolanas donde se encuentren, ¿okay? En Venezuela o fuera de Venezuela, a que nos apoyen, a que vean, que se conecten con la red global de la diáspora de Venezuela. Lo que nosotros queremos es fortalecer a las organizaciones que ayudan en Venezuela y también que ayudan a los venezolanos fuera de Venezuela. Las maneras de hacer, de dar ese apoyo son muy diversas, ¿ok? Desde aportando donaciones a las organizaciones que hacen trabajo, como también apoyando en numerosas áreas, ¿ok? Que pueden ir desde la ingeniería, los médicos, la medicina, la psiquiatría, la psicología, el emprendimiento, ¿ok? El tema de género, ¿ok? De manera que cualquiera que se sienta en disposición y que tenga algo que aportar, tiempo, experticias, conocimientos, lo puede hacer. Sencillamente visite la web, va a haber muchas maneras de hacerlo. redglobalvenezuela.org. Bueno, esto es para dos cositas. Esta es una estrategia global de gobernanza, de gestión, de liderazgo de las asociaciones y las organizaciones que están conscientes de que es necesario recuperar las libertades para recuperar y reconstruir el país. Bueno, magnífico. Pienso que el mensaje está completo y esperamos pues que la audiencia pueda tomar nota de esto y se vincule a partir de nuestro programa. Y por supuesto está abierta la invitación para próximas actividades. Esperemos que nos mantengan al tanto de las innovaciones y que podamos hacer nuevos eventos. ¿Sí? ¿Dime? Pensé que iba a decir algo, Álvaro. Sí, bueno, y la invitación es al monitor de derechos humanos, al supermonitor de derechos humanos y todo su equipo que se incorporen también, ¿ok? Ya está incorporada hace algunas semanas. Así que gracias por el apoyo y de verdad que lo agradecemos mucho. Muchas gracias, Álvaro y Tomás, por su tiempo. Por supuesto que el monitor está incorporado y vamos a incorporar un nuevo proyecto que es el tema de los indígenas, donde hay también una diáspora tremenda y, digamos, permanece invisible y queremos que eso sea visible. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias y hasta otro momento. Un abrazo. Sí. Gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.